Hay números que no deberías marcar. Hay sonidos que no deberías escuchar. Hay llamadas que no deberías contestar. Hay horas donde algo o alguien te busca porque quiere hablar contigo. Ustedes ya lo saben, mis queridos amigos, todos sean bienvenidos a Ya te cargó el payaso, el podcast donde el miedo se te mete hasta los huesos y una vez que comienza, no hay vuelta atrás. Apaga la luz, ponte los audífonos, dale las buenas noches a tu familia y prepárate, porque definitivamente a ti, hoy, te va a cargar el payaso. La llamada misteriosa o la llamada de las 3:33 nos cuenta una historia que empezó a circular en redes sociales hace unos años, aunque algunas personas dicen que esta historia se conoce desde mucho antes de que existiera tanta tecnología. Esto sucedió en un barrio común y corriente ubicado dentro de la ciudad de Puebla. Ahí vivía una joven llamada Dana. Era estudiante de preparatoria, se creía simpática y popular, y como muchos, se desvelaba chateando, viendo videos en TikTok y haciéndole al pendejo en el celular. Una madrugada, mientras estaba sola en casa, recibió una llamada. El reloj en la pantalla marcaba las 3:33. No apareció ningún contacto. Era una de esas ocasiones en que se registra número privado. Danita pensó que era una broma o algún pendejo que se equivocó, quizá un intento de extorsión o fraude. No contestó. Una nueva llamada iluminó la pantalla. El teléfono vibró 1, 2, 3 veces. Finalmente, impulsada por la curiosidad, contestó. Al principio, lo único que escuchó fue estática. Luego, una respiración. De repente, una voz le susurró. «Ya estoy aquí. Abre la puerta». Dana se congeló. No respondió. Cortó la comunicación inmediatamente. Se quedó paralizada y en silencio durante unos segundos. Mentalmente intentó convencerse de que todo era una broma, que todo estaba bien y que esa llamada no era peligrosa. Pero entonces, de repente, 3 golpes se escucharon en la puerta de su casa. Cuando fue a revisar a la entrada y observó por la mirilla, no había nadie. Al regresar a su cuarto, su celular recibió una notificación de mensaje nuevo. Al tomar su equipo para su sorpresa, notó algo muy extraño, algo imposible. En la pantalla se marcaba la misma hora, 3:33. Al querer revisar el mensaje, el teléfono se quedó completamente negro. Dana respiraba agitada, sentía los latidos de su corazón, sudor escurriendo por su frente y un escalofrío le recorría la espalda. Súbitamente, una palabra apareció en letras blancas. «Ábreme». Dana no recuerda mucho más de esa noche. Sus padres dicen que la encontraron encerrada en el baño al día siguiente, temblando, con marcas en los brazos y rostro y con las manos llenas de sangre, como si hubiera arañado las paredes. Desde entonces, minimiza tanto como puede el uso de su celular y cada que lo siente vibrar, comienza a recordar lo acontecido esa noche. Cuando sus papás le preguntan cómo se encuentra, siempre responde que está bien, que no pasa nada y que no deben preocuparse por ella. Sin embargo, les miente. Esa llamada le rompió algo por dentro. No, mejor dicho, esa llamada dejó algo dentro de ella, en su cabeza, desde ese día. No deja de escuchar esa respiración, ese susurro. Hoy en día se cuenta que desde que su historia se hizo viral, todo aquel que la escucha recibe una llamada. Siempre la misma hora, las 3:33. Siempre la misma voz. Y que si contestas, te va a cargar el payaso. ¿Qué harías si te llamaran a las 3:33? ¿Contestarías o lo dejarías sonar? ¿Perderías la llamada o perderías algo más? Dicen que cuando te toca, si ignoras 3 veces la llamada, él pasa personalmente por ti. Gracias por escuchar, Ya te cargó el payaso. Si tienes una historia que contar, mándala a nuestro correo. Ya los cargó el payaso @gmail.com o por mensaje en Instagram @atiyatecargóelpayaso. Y recuerda,
A veces el miedo no está en lo que escuchas, sino en lo que viene unos segundos después del silencio.